porque creo que muchos cristianos se pierden de vista el hecho de que somos llamados hijos porque fuimos adoptados en Cristo. No somos papás ni biológicos ni por adopción para satisfacer nuestras necesidades. Claro. Yo siempre temía que el rey me buscara porque pensaba que estaba enojado con mi abuelo todavía. Y lo que ignoraba es que el amor me había perseguido toda mi vida y me había buscado y me encontró. Recibir humildemente lo que no merecemos también es señal de madurez. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. ¿Sabe que Dios coloca a los solitarios en familia y que su familia, usted y su comunidad pueden ser respuesta para muchos que lo están viviendo? Para hablar del tema está con nosotros Asha de López. Ella es mercadóloga de profesión, vocera de la Alianza Cristiana para los Huérfanos en Latinoamérica, autora del libro Para Siempre, lo que la adopción nos enseña sobre el corazón del padre, y coautora del libro infantil De quién soy, una historia impresionante de adopción escrita para niños. Y recientemente ha publicado el libro Te amo para siempre, un libro ilustrado para niños con un relato hermoso, donde nos cuenta la historia de Mefiboset, David y lo que significa ser adoptado en Cristo Jesús. Bienvenida a Enfoque a la Familia. Gracias, qué gusto estar aquí nuevamente. Ya eres parte de la familia aquí, ¿no? Espero que sea así por muchos años más. Qué bueno. Cuéntanos la historia bíblica que está narrada en el libro. Bueno, en realidad surge el asunto de la protección de Mefiboset por un pacto entre David y Jonatán, su mejor amigo, ¿verdad? Ellos ya tenían esta relación, esta amistad profunda y en un contexto bastante peculiar, porque en este momento pues el rey Saúl no estaba muy bien en cuestión de su relación con el Señor, ni cómo él miraba a David, era una amenaza para él. Y sin embargo, David y Jonatán se prometen siempre ayudarse y amarse y protegerse uno a otro sin importar las circunstancias. Y en realidad vemos cómo esto se desarrolla. Entonces el libro cuenta cómo el rey David, ya siendo rey, recuerda la promesa que le hizo a su amigo, manda llamar, ¿verdad?, a gente de su palacio para que le digan, mira, ¿quedó alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Wow. Y ni siquiera dijo de mi amigo Jonatán, de la casa de Saúl, porque David sabía lo que significaba honrar y respetar la figura de autoridad que Dios había permitido, ¿verdad?, que era el rey Saúl. Y en efecto le dicen, sí, quedó un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset. ¿Y dónde queda? Pues está en Lodebar. Y entonces lo manda a llamar y pues me tomo unas libertades creativas y al final del libro hay un recurso para padres donde aclaro y digo aclaro algunos puntos, porque en la historia bíblica se nos dice que Mefiboset ya era un hombre hecho y derecho con su propia familia, y lo peculiar de esta historia es cómo Mefiboset es este personaje que no tendría por qué llegar a la presencia de David. Número uno, era descendiente del rival de David. Si conocemos algo de familias reales, sabemos que el trono es codiciado y que es en línea de heredad, ¿verdad? Y Mefiboset siente terror por todo el presente que él había vivido. Ya su familia había sido exterminada. Cuando ve que alguien representando al rey David llega, él asume que es para que lo destruyan, ¿verdad? Y él estaba acostumbrado a verse a sí mismo como un perro muerto. Y para un judío verse, o para un hebreo verse como un perro era decir, soy basura, Claro, soy nada. lo que estamos diciendo es que cuando era bebé, en una caída, quien lo cuidaba se cae y él queda lisiado para siempre. Correcto. Y Lodebar es un lugar marginado en extremo. Correcto. Por eso se ve a sí mismo así. Todo en su vida indicaba, tú eres así como un perro muerto, sin valor y sin merecer absolutamente ningún lugar en ningún lado. Entonces, es decir, de pobreza extrema es sí, llamado a palacio. De pobreza extrema y de discapacidad extrema, que si
a nosotros hoy en día nos cuesta conciliar la idea de no tener ciertas capacidades con valor. O sea, si no tienes capacidades para aportar algo a la sociedad, es muy fácil pensar no valgo nada. Pero en este momento de la historia, pues aún más, ¿verdad? Era alguien que estaba discapacitado completamente. Lo cual todo, al final de cuentas, apunta a una historia mayor y mejor, que es la de cómo Jesucristo, en su situación de privilegio y palacio y perfección, se fija en nosotros y nos manda a llamar, y por favor de Él extendido hacia nosotros, podemos llegar a su presencia, no para que nos castigue, nos elimine, nos pulverice, sino para que nos cambie de situación delante de Él, ¿verdad? Por misericordia y voluntad suya. Entonces, es una historia preciosa que nos pinta el Evangelio de una manera muy explícita y nos apunta a la realidad de que nosotros no podemos, por nuestras fuerzas, por nuestras piernas, por la caída, ser capaces de presentarnos en el palacio. Él nos tuvo que mandar a llamar. Y por una promesa cumplida, que ni siquiera nosotros tuvimos nada que ver. Si tú ves, es un negocio, entre comillas, entre David y Jonatán. El padre y el hijo estuvieron de acuerdo en venir a rescatarnos y nosotros no estábamos en la ecuación. Y por la fidelidad del padre y la obediencia del hijo es que nosotros tenemos un nuevo nombre y un nuevo lugar. Y esa es la historia que traté de relatar en Te quiero para siempre. Que ¿En qué momento de tu vida comienza a resonar esta historia en tu corazón y cómo lo ligaste con la adopción? Realmente, fíjate que el Señor es bien bello porque trabaja muy profundamente y muy íntegramente, ¿verdad? Muy integralmente. Empecé a leer realmente mi Biblia, quitándome del centro por ahí del 2010. Empecé a ver en la Escritura cómo todo apuntaba a Jesús. Empecé a escuchar ciertas enseñanzas, a leer ciertos libros que me empezaron a revelar algo que yo realmente no había visto. Y al final es cuando el Señor quiere. No es del que quiere ni del que corre, sino quien Dios tiene misericordia. Y empecé a notar un patrón en la Escritura que me quitó una carga gigante. Yo era una hija de Dios que todavía no había entendido la gracia. Yo quería trabajar para ganarme estrellitas en la frente y para que Dios me aprobara. Y yo pensaba que no era buena en eso y llegué al punto de decir, esto tal vez no es para mí. Y yo ya estaba en la iglesia sirviendo, esposa de pastor y todo, y de cualquier manera se sentía como carente de gozo. Y el Señor empezó a mostrarme cómo en la sustitución que Cristo efectuó en la cruz del Calvario, me benefició de manera gratuita y plena y eterna. Y en esa libertad yo podía entonces empezar a actuar como hija verdaderamente. Cuando yo empecé a entender eso, y es por gracia, y que nosotros solo somos hijos por adopción. Y de hecho, este libro para niños es una versión más simple y por supuesto súper ilustrada de una gran verdad que exploro en el libro para adultos que se llama Para Siempre, lo que la adopción nos enseña acerca del corazón del Padre. Porque creo que muchos cristianos se pierden de vista el hecho de que somos llamados hijos porque fuimos adoptados en Cristo. En Latinoamérica se ofende un poco. Hace mucho tiempo, o sea, habrán sido, no sé, 12, 13 años, escribí yo en Facebook, el Señor mandó a firmar nuestros papeles de adopción con la sangre de su Hijo. Y yo lo escribí y yo sabía que iba a causar algo de revuelo en redes, y así fue. Gente que me dijo, ¿cómo va a ser, hermana, si nosotros somos hijos legítimos, no somos hijos de segunda y que no sé qué? Y me reveló muy claro que, número uno, no leemos mucho nuestra Biblia, porque adopción es una palabra explícitamente bíblica. Y número dos, no entendemos que la adopción es una manera legítima de hacer hijos. La vía por la cual sucede
que un hijo es hijo, pues eso por biología o por adopción. Ujú. Y nosotros somos hijos de Dios por adopción, Así porque no es. pertenecíamos. Solo Cristo era el unigénito. Ujú. Luego Él se convirtió en el primero de muchos hermanos. Eso es lo que la Ujú. Escritura nos dice. Entonces, a medida que yo fui adentrándome en la palabra, fui captando esa verdad, gozándome esa verdad y haciéndome libre en esa verdad. Posiblemente cuando uno nace como hijo biológico no lo dimensiona como lo estás diciendo, porque uno nació con esa sensación de saberse parte de esta familia. Pero quiero llevarte a tu propia realidad. ¿En qué momento tus hijas o alguna de tus hijas es consciente de que ahora es hija y por primera vez te dice mamá? Sí, creo que es una verdad muy profunda que se sigue revelando, pero entiendo lo que estás preguntando. Nuestra hija más chiquita vino de 6 años y medio y tomó un par de meses que me dijera mamá. Tenemos que considerar que la institucionalización es fuertísimo, tiene efectos fuertísimos. Mis hijas no estuvieron en acogimiento temporal y nuestros niños que crecieron en hogares de protección, en orfanatos, tienen que sobrepasar muchísimos obstáculos para poder conectar y para poder identificar los miembros de su familia que son permanentes, ¿verdad? Y entonces yo sabía en cierta medida que no era como un switch, ¿me Claro. entiendes? Y que nuestros bebés cuando están en nuestro vientre y nacen y están creciendo todos los días y se cierra el ciclo de necesidad 1000 veces al día contigo, es natural que cuando empiezan a verbalizar y tú te emocionas y dijo mamá. Y no dijo mamá, pero tú le das significado, te emocionas y le enseñas y Claro. lo entrenas. Yo creo que dijo papá primero, pero Sí. La mayoría dicen papá sí, porque sí, es sí. verdad más Y nosotros fácil. todos Por desmayados. supuesto, el diseño de Dios. Y por supuesto que es un proceso totalmente diferente. Ujú. Y recuerdo que fue en un momento en que íbamos en el tráfico, entre el carro, y tuvo una reacción de sorpresa por yo ni me acuerdo qué. Y me dijo, ¡mamá! Le salió, ¡mamá! Y yo, Wow. y yo dije, no puede ser, me dijo mamá. Pero fíjate cómo es, porque fue una tarde después de que por la mañana fuimos a la iglesia y yo los primeros meses entré con ella a la clasecita, ¿verdad? Aunque obviamente no es recomendable que los papás todos estén ahí metidos en la clase con sus hijos, si es la iglesia, funciona así. Pero en el caso de ella, pues me lo permitieron porque yo Claro, porque no necesitaba. quería ser abandonada. Correcto. Y era Ujú. un nuevo mundo todo. Ujú. Entonces, pues yo me quedaba en la clase, ¿verdad? Y poco a poco ella fue ganando confianza, pero estos eran los primeros meses, ¿verdad? Y entonces me quedé y una niña de la clase hizo un comentario fuerte, ¿verdad? Y me vio y dijo, con la carita se arruga, ella es tu hija. Sí, le dije, ella no es tu hija. Y yo vi que mi hija se reaccionó, ¿verdad? Con sus manitas y todo así. Entonces yo le respondí a la niña, obviamente como una mamá responsable y madura, y para que mi hija escuchara, sí, mi amor, le dije, porque así funciona la adopción. Ella no nació de mi vientre, pero es mi hija. Ella se llama, ¿verdad? Y le dije su nombre y entonces la nena me vio. Y cuando somos claros y respetuosos con los niños, ellos reciben los mensajes. Lo entienden. Y ella, y se fue. Y pasó el momento. Y tú pensarías, tal vez mi hija no captó la profundidad del asunto. Pero en esa tarde me dijo mamá.
Wow. Creo que Dios usó el comentario de la otra nenita para que mi hija oyera mi respuesta. Calmada, asertiva, directa y defendiendo su posición, ¿verdad? Wow. Wow. ¿En qué momento tu hija te ha expresado, mamá, gracias Mm, por ser mi mamá? sí, fíjate que han habido momentos, han habido momentos muy dulces, a veces después de días muy difíciles. Ujú, Los días de la madre son mezclados porque se piensa en la mamá biológica y yo doy espacio para eso. ujú, Em, una de mis hijas es de cartitas y de notitas, entonces ella me lo expresa así ujú, y me deja una cartita en mi almohada y tengo muchas cartitas escritas. Otra de mis hijas es de pocas palabras pero muy directa y me lo ha expresado, ¿verdad? Em, y quiero decir así como paréntesis para si hay mamás adoptivas que nos están escuchando, puede que ese momento llegue o puede que tome una vida. ujú. Sé historias de mamás que esperaron 10 años por un abrazo, ¿verdad? Genuino de un Claro. hijo por adopción, por su pasado traumático, por sus asuntos profundos, pero al final no somos papás ni biológicos ni por adopción para satisfacer nuestras necesidades, Claro. sino para darle un lugar y sobre todo la adopción tenemos que comprender que vas a lidiar con las heridas que otros causaron y tú misma vas a causar heridas. Y eso nunca es fácil, pero con la ayuda del Señor, todos nos volvemos hijos más conscientes del amor y el sacrificio de nuestros papás. Creo que no hay ser humano Claro. que tenga plena conciencia del sacrificio de sus papás mientras crece. Te he llevado a estas preguntas porque cuando uno crece en una familia, muchas veces no es consciente de cuánto vale esa Mm, familia. ujú, Y cuando nos encontramos con Dios por haber crecido en la iglesia, mm, pocas veces valoramos el sentimiento mm. de Dios Padre, que Uf. siempre se revela como un Dios Padre. ¿Cómo transforma nuestra identidad cuando yo me siento parte de la familia? Mm, Cuando tengo el apellido de la familia, cuando mi mamá sale en defensa mía, porque no me parezco a ella físicamente, pero le explica a ella y a mí misma que soy su hija. Eh, ¿Qué efecto tiene cuando yo asumo esta conciencia mm, de estar como Mefiboset mm, en la pobreza extrema, viéndome como un perro abandonado y de repente me llaman para sentarme a la mesa del rey? sí. Yo cuando parafraseé, ¿verdad? Y me di la libertad de interpretar lo que el corazón de Mefiboset sentía, lo puse algo así como, yo siempre temía que el rey me buscara porque pensaba que estaba enojado con mi abuelo todavía. Hmm. Y lo que ignoraba es que el amor me había perseguido toda mi vida y me había buscado y me encontró. Y es algo liberador cuando tú te das cuenta que en efecto Dios llama a las cosas por su nombre y nosotros éramos extraños, enemigos, rebeldes. Él no lo esconde. De hecho, eso es lo que declara la cruz del Calvario. Yo era todo eso. Era un pecador, era opuesta a Dios. Pero Dios, en su misericordia, mandó su Hijo, quien por amor al nombre de su Padre, a su propio nombre, por amor a nosotros, intercambió lugares para que podamos tener un récord limpio. El hecho de encontrarme, de saberme amada incondicionalmente, me da una libertad con la cual yo deseo que otros gocen, yo quiero que otras personas gocen este rey
que me llegó a encontrar, ¿verdad? El efecto que tiene en un corazón el hecho de pertenecer, no lo podemos medir, ¿verdad? La meta de la relación entre un padre y un hijo es el apego para tener la libertad de amar, ¿verdad? Como dice la palabra, nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero y por eso es que el Señor nos comanda y nos dice, ¿por qué nos van a conocer? Porque nos amamos, porque ustedes se aman unos a otros. El origen de eso simplemente viene de conocerte amado. Si no has recibido el amor que proviene solamente del Padre, todo lo demás son esfuerzos que se van a caer planos. El efecto es una explosión de productividad, no a nivel de lo que imaginamos normalmente en el mundo, pero yo te digo de fruto en el reino, porque el amor no se queda quieto. Entonces, ves a un Mefiboset transformado y algo que me encantó, que hice un experimento en nuestra iglesia local, se celebra el Domingo para el Huérfano o Domingo de Religión Pura, que realmente impulsamos con ACH, ¿verdad? Con Alianza Cristiana para los Huérfanos. Entonces se dedica un domingo para hablar de vulnerables y el rol de la iglesia con el vulnerable. Y entonces me invitaron a dar una lección especial a los niños, explicarles quién es vulnerable y por qué a la iglesia le importa, y etcétera. Y yo dije, el libro no ha salido en ese momento en que pasó ese domingo, todavía no había salido, pero yo, pues como lo ilustré, tenía las ilustraciones digitales y me tomé la libertad de imprimir algunas y les llegué a contar la historia y les pregunté, noten la portada, cómo está Mefiboset aquí en los hombros del rey, porque la portada tiene al niño en los hombros del rey David y está con el cuerpo, con sus brazos extendidos, con sus piernitas, ¿verdad? Aunque no le sirven, pero está sobre el rey, está con los ojos cerrados, libre, porque yo quería muy intencionalmente comunicar algo. Y fue curioso porque todos los procesos editoriales, ¿verdad? Cuando tú estás aprobando una portada y lo que sea, me comentaron de mercadeo así como, mira, ¿y por qué tiene como la corona el niño? Y se mira como raro. Yo les dije, ¿quién puede quitarle la corona a un rey? El hijo. Un hijo. Un hijo pequeño. Un hijo pequeño juega como quiere con su papá. Si es un niño que es seguro que su papá no lo va a maltratar, que no lo va a regañar, es alguien que puede hacer eso. Wow. Y quería que la portada reflejara la libertad final de Mefiboset al haberse encontrado hallado, cómodo, en un lugar seguro. Wow. Qué hermoso, porque esto me lleva al contraste de la religión, donde caminamos de rodillas sobre piedras para encontrar perdón porque pienso que no lo merezco, que nunca voy a llegar. Y de repente el Padre viene a preguntar por mí y me trae del lugar sucio y me toma en sus brazos y me lleva y me sienta y me levanta en sus hombros y, como has dicho, me da hasta la corona para que juegue. ¿Qué le dirías a alguien que llega a la iglesia pero que no se siente digna de ser parte de la iglesia, no se siente digna de mirar a Dios, no se siente digna de ser amada? ¿Por qué ha fallado? Te diría que estás poniendo tus ojos demasiado sobre ti. Estás obsesionado contigo mismo y necesitas quitar la mirada de ti. Es otra forma de orgullo. Rechazar el favor del Señor, rechazar tu lugar en sus brazos y en el cuerpo de Cristo es otra forma de orgullo. Wow. Recibir humildemente lo que no merecemos también es señal de madurez. Y sabiendo, yo no merezco, pero ¿sabes qué? El Señor escogió amarme y me recibió en su familia. Y no me voy a condenar porque yo he recibido el favor del Señor. Wow. Eso es una práctica
¿Has visto cuando la gente, estás describiendo esos sacrificios que la gente hace como este camino en mi país, ¿verdad? Esquipulas, el camino Esquipulas, de rodillas en piedras, llegan sangrando para llegar al altar del Santísimo, para mostrarse dignos delante del Señor. Pues tener esa actitud, aunque estás en una iglesia cristiana, es una forma de autoflagelarte y es otra forma de orgullo. Yo te diría que quites los ojos de ti y pon los ojos sobre nuestro Señor y lo que Él hizo. Si Él ha dicho que eres libre para vete y no peques más y tienes un lugar conmigo y los solitarios tienen un lugar en la familia de Dios, eso dice Salmo 68, Él hace habitar a los solitarios en familia, entonces ve y tómalo. Porque te pertenece, porque Dios ya dijo. Eso no quiere decir que es orgullo. Es hijo, es ser hijo. Un hijo no se disculpa por agarrar algo de la refri, por tomar algo de la refri. Un hijo tiene sed, tiene hambre, va a la refri y toma. Wow. Cuando viste esto en tu hija, que al principio no sabía si podía o no podía, ¿cómo fue el cambio? ¿Sabes? Sigue siendo. Como te digo, la institucionalización tiene efectos muy duraderos, muy profundos, y aún hay momentos, 10 años y 11 años después, porque son 2 adopciones de diferente momento, 1 año de separación, momentos donde todavía tengo que recordar, termínatelo, o sea, encuentro poquitos de leche en el contenedor, un poquito de leche. Yo, ¿por qué no se lo acabaron? Tienen la pena de, no me lo quiero acabar porque me da pena que, ¿me entiendes? Cosas pequeñas que todavía me dejan saber. Mis niñas siguen en un proceso de saber que están en casa y que no hay condenación y que no hay un espacio para me van a regañar por tomar algo. Es muy profundo. ¿Cómo nos pasa espiritualmente a nosotros? Todo el tiempo. Ser mamá por adopción te recuerda constantemente. Eso soy yo. Así soy yo. Me olvido, me limito, me condeno, me aíslo. Cuando tengo disposición, tengo todo para ser hija. Tengo otro nombre, tengo otro domicilio, tengo familia, tengo abuelos, puedo pedir, ¿verdad? Wow. Y se nos olvida. Y sabes, una cuestión muy importante de notar es la programación de nuestra caída, ¿verdad? Como Mefiboset. Desde la caída, desde Génesis 3, nuestra tendencia es apoyarnos en nuestra propia prudencia para resolver nuestros asuntos, porque seguramente Dios no quiere lo mejor para mí o no me ama tanto como dice, entonces mejor me agarro de mis recursos para yo resolverlo a mi manera. Ese es el origen del pecado. Hacer las cosas de acuerdo a lo que a ti te parece. Y realmente eso es un corazón huérfano. Eso es el síntoma de un corazón huérfano. Entonces, el depender, el ser humilde y el pedir, el usar mi voz. Y por eso un corazón orgulloso tiene mucho trabajo para orar. Wow. Esto me lleva a cuántas veces Jesús habló del Padre con esa intimidad de decir la gloria que tú y yo teníamos, que yo volveré a tu gloria. Les he dado todo el amor que tú me diste. Ahora pueden pedir al Padre todo lo que quieran en mi nombre y Él se los dará. Es una confianza absoluta, es abrir la refri y tomar lo que quiero y no tener miedo. Es mi casa, es mi refri, es mi familia. Yo soy ahora hijo. Ahora déjame llevarte a la escena al revés. Ustedes, un matrimonio estable, hijos, y de repente dicen incomodémonos. Abramos el corazón para amar a alguien más que no es miembro de nuestra familia e incorporémoslo a nuestra familia. ¿Cómo es el proceso
para amar a alguien más, de Sí. abrir el corazón, para vivir eso de que Dios hace habitar en familia a los desamparados, a los solitarios. Es decir, ¿cómo verme yo como esa respuesta? Mm, Sí, es lo que te digo, creo que va junto, muy paralelo a zambullirme en la escritura. Para mí fue inevitable. Mm, La pregunta para la iglesia, la pregunta para cualquier persona cristiana no es ¿debo hacer algo o no debo hacer algo yo para el vulnerable? Es ¿cómo debo hacerlo? No todo el mundo está llamado para adoptar o para acoger temporalmente. ujú. Todos estamos llamados a hacer algo. Eso es una línea muy clásica de Jason Johnson que se los recomiendo ampliamente. Em, Porque el asunto es que nos lavamos las manos. Yo no te puedo decir cuántas veces la gente que me saluda, ay, qué linda, es que, ay, no, ese llamado, eso sí que es solo para gente como tú, como si yo tuviera algún tipo de superpoder y no es así, ¿verdad? El asunto es, para mí fue inevitable, para mí fue un llamado muy claro y el Señor empezó conmigo. Luego empezó a hablarle a mi hijo, Juan Marcos, cuando tenía 8 años. Empezamos a hacer unas visitas a un hogar de niñas cerca de la casa. Yo entendí que mis hijos estaban creciendo en un ambiente de iglesia, pero yo quería enseñarles que servicio no era solamente en el contexto de congregación, ni con títulos, ni con micrófono en la mano, sino de servicio en privado, en pequeño, en silencio, que tuviera un impacto diferente. Servir en la congregación, entre paréntesis, es excelente y recomendable y todas las congregaciones se benefician de miembros activos, pero yo sentí que era un llamado para hacer algo más y empezamos a visitar este hogar de niñas y luego una noche Juan Marcos me dijo, mami, ¿nosotros cuándo vamos a adoptar a alguien? Wow. ¿Qué edad Así, tenía? 8. 8 años. Y yo dije, ok, Señor, estás haciendo algo. Yo tenía una inquietud, oraba intermitentemente, pero mi propósito realmente no era visitar un hogar para crear este sentimiento en mis hijos. No se me hubiera ocurrido. Entonces, eso fue lo que Dios usó y empezó a trabajar entonces en mis hijos. Y un paso a la vez fuimos caminando hacia nuestra primera adopción. Y para los hombres suele ser un proceso diferente, pero el Señor se encarga de dar seguridad, así como lo hizo con José, ¿verdad? Para recibir a Jesús, que tampoco era biológicamente suyo. El Señor se encarga de ordenar nuestros corazones para poder dar esta bienvenida y desordenar de una manera, digamos, a los ojos humanos te metes a un lío. Claro. Y es así, no voy a decir otra cosa. Pero Dios ordena los corazones, los deseos y provee todo lo necesario. Y como lo has dicho, no todos tienen que adoptar, pero podemos jugar un papel importante. Por Sí. ejemplo, yo veo que muchos abuelos juegan un papel importante con los nietos, cuidándolos, llevándolos, trayéndolos, instruyéndolos, aún proveyendo para su educación. Muchos tíos hemos jugado un papel importante en la vida de nuestros sobrinos que pasando alguna necesidad específica, usted es una fuente de refugio para estas familias y tiene que abrir su corazón para poder estar sensible y guiar su familia para cómo dar a los demás este amor que ustedes tienen como familia. Y al mismo tiempo esto nos permite salir de nuestro círculo egocéntrico de autocomplacencia y nos damos cuenta que hay una dimensión mayor de amor. Podrían comenzar visitando hogares donde ustedes se lleven niños los fines de semana o por temporadas, acérquese a una comunidad donde hay una necesidad y usted pueda colaborar. Ahora me surge la pregunta sobre cómo la iglesia, por ejemplo, el que estés diciendo que tu iglesia dedica un día para el necesitado, para el huérfano,
no lo había escuchado. Háblame más de esto. ¿Cómo mi iglesia Sí. puede organizarse para ser Ujú. ese hogar de refugio a los solitarios que ya están en iglesia? Sí, 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 correctamente. No hay por qué salir, ¿verdad? Que si Dios te llama a salir, pues es cuestión de obediencia, pero los solitarios, los necesitados, los vulnerables están bajo nuestra nariz. Sí, la verdad es que nuestra iglesia local, mi iglesia local, la Iglesia Reforma, desde el inicio se fundó con un ADN, con un corazón para el vulnerable, porque nuestros pastores ven como fundamental en el carácter Ujú, de Dios la defensa del débil, ¿verdad? ujú. Incluso pues tienen una rama, ¿verdad? Que se llama iniciativas de alcance, que se dedican precisamente a acompañar a una comunidad vulnerable que servimos, ¿verdad? Tienen tutorías y programas de escuelas para padres y así, y también acompañamiento a familias adoptivas y de acogimiento. Y también hemos servido de enlace para que el gobierno pueda capacitar y hay gente que está dedicada a, a dar herramientas para poder no solo visitar, sino cómo visitar de una manera responsable y efectiva, ¿verdad? Hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer desde la iglesia local. De hecho, la iglesia local sigue siendo el plan A de Dios para el Wow. mundo, para traer su reino, ¿verdad? Entonces, la iglesia debería de ser el farol, el foco de luz en cualquier comunidad. Eh, un sueño, ¿verdad? Que los juzgados sepan que la iglesia tiene un lugar para que más papás reciban capacitaciones, para que reciban acompañamiento, porque sabemos que es la palabra de Dios la que al final solventa, ¿verdad? La necesidad más profunda de los dramas humanos en la sociedad y de la familia. Em, pero la verdad es que no se necesita tener un ministerio, ¿me entendés? Algo separado. El sueño es que sea un estilo de vida en la cual la iglesia comprende, cada cristiano comprende su posición vulnerable delante de Dios y entiende que no entra como salvador, sino como un canal para ser la voz de Dios, las manos y pies de Jesús, y que actúa en la capacidad que puede. Mm. Puede que seas una vecina que tiene muy poco a tus ojos, pero una vecina que recibe niñitos que estarían solitos toda la tarde haciendo tareas, pero prefieres que vengan a tu cocina, que te sientes en su casa a comer un panito, a hacer tareas en tu casa en vez de estar solos en su casa y los haces menos vulnerables. O para mí, yo no podría ser una mamá por adopción sin el apoyo de mi tribu, de mi comunidad de fe. Cómo mis amigas han modelado el amor de Jesús mentoreando mis hijas, teniendo reuniones para ellas, para que las chicas y las otras hijas de mis amigas se integren. Es decir, mil maneras en que la iglesia puede y debe. Wow, tenemos que vivirlo. Hay iglesias que tienen hogares que han servido de respuesta para niños en estado de abandono y el gobierno les ha reconocido y aún ha dado recursos. Es cuestión de abrir nuestro corazón para ayudar a los que tenemos cerca y entender que nuestra misión se proyecta a la comunidad. Si usted quiere leer el libro y obtenerlo, Te amo para siempre, los detalles de cómo adquirirlo o tenerlo están al pie de este video. Vamos a decir que una familia hoy se entusiasma y dice, siempre hemos pensado en adoptar, nunca hemos sabido cómo dar el primer paso, eh, pero al escucharte me emociono. ¿Cómo comenzamos? ¿Qué Mm, hacemos? Lo primero es orar. Ujú, Si Dios ya movió alguna fibra ahí, puede ser que sí, pareciendo una historia de adopción, puede que sea acogimiento temporal o puede que sea una mentoría de un ujú. grupo de hermanos que no puede ser adoptado o acogido por X o Y. De la manera en que sea, Dios no se va a quedar de brazos cruzados solo conmoviéndote sin llamarte a la acción. Entonces, la oración es lo primero. Segundo,
abócate con organizaciones que ya estén haciendo un buen trabajo. Nosotros tenemos un sitio, si quieren visitarlo, tenemos organizaciones aliadas que podemos recomendarles porque no todo lo que está allá afuera es saludable o es recomendable o es cristocéntrico tampoco. Ujú. Que al final todo lo que es bueno y verdadero proviene de Dios, ¿verdad? Pero les recomiendo prepararse en trauma infantil, conocer un poquito de apego, saber que estrategias de disciplina van a funcionar diferente con nuestros niños de orígenes difíciles, y pégate a una familia que ya lo esté haciendo. Wow. ¿Cómo le puede servir? Exacto, ahí me gustaría que profundicemos Ujú, más. Yo veo que hay una familia que ujú, adoptó, ujú, veo que hay una viuda, veo que hay ujú, una mujer valiente, divorciada en mi ujú, iglesia. ujú, ¿Cómo, cómo mi familia puede ujú. ayudarles a ellos? Claro, me encanta toda la gama que Ujú, mencionas, porque todos son escenarios que necesitan de nuestro apoyo, ujú, todos. La familia adoptiva se enfrenta a gastos enormes en ujú, un tiempo de... Con un recién nacido tenés tiempo, cuando es un bebé, biológico, ¿verdad? Te hacen tu baby shower y que no sé qué, y los regalos y los pañales. Cuando es una adopción o un acogimiento, te llaman y depende en qué país estás, pero por lo general, en un par de semanas descubres que es un niño de 5 años que tiene tal necesidad y luego lo traes a la casa y te das cuenta que tiene tal necesidad médica y psicológica. Entonces te empiezas a dar cuenta de todas las carencias que te habían dicho y las que no te habían dicho, porque sí. eso es así. Ujú, Entonces, la comunidad es importantísima. Digamos, para nosotros ha sido tan lindo ver desde, pues, tías, ¿verdad? Le digo tías yo, tías honorarias, que no son tías biológicas, pero tías que en tardes donde me tendría que haber hecho un pulpo, porque no sé quién necesita ir al entreno de tal cosa, pero el otro tiene dentista, el otro, es decir, no, yo voy, yo recojo al fulano a tal hora, y así podíamos, ¿verdad? O una amiga que es dentista y me ofrece las limpiezas dentales a la fecha, ¿verdad? wow. Porque tener 4 hijos, de tener 2 a 4, pues es... Y tú podrías tener la actitud de, bueno, si se metieron a eso, pues que lo enfrenten. Sí, claro. Pero ¿dónde queda entonces el soportar las cargas los unos de los otros? Porque yo soporto las cargas de otros de otras maneras. Entonces, pídele al Señor ojos y oídos para ver, para oír la necesidad. ¿Qué puedes saciar tú? ¿Qué está en tu haber? ¿Qué tienes en tu mano para poder asistir a tu hermano? Wow. Déjame terminar esta conversación preguntándote, ¿cómo cambió tu corazón siendo madre de dos hijas adoptadas? Mm, Sigue el Señor trabajando, sigue el Señor trabajando profundamente. Me doy cuenta de los niveles de egoísmo que alcanza el corazón humano, de lo que valoramos la comodidad, Ujú, lo predecible y la ilusión de control. Pensamos que si nuestros hijos son de nuestro vientre, tenemos garantías. Y es mentira, es mentira. ujú, Y he aprendido el gran amor del Padre que nos tuvo en Cristo. Porque yo soy exactamente como mis 2 hijas por adopción. em, a veces sin medir, mucho, sin medir de lo que me salvó el mm, Señor. Yo no me puedo imaginar de lo que me iba a enfrentar sin Cristo, sin que Cristo interviniera. mm. Y me ha cambiado la perspectiva en cuanto a valorar el amor del Padre. En amor me predestinó para ser adoptada como hija suya por el puro afecto de su voluntad. Y es un amor que no tiene paralelos. Ese amor de Dios, los papás adoptivos reflejamos en una manera, yo me atrevo a decir, ridícula.
el amor de Dios que no tiene comparación. Si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas, yo no sé el amor de Dios, el tamaño y la profundidad y el poder que tiene, no lo puedo empezar a comprender. Wow. Definitivamente no somos iguales cuando hemos salido de la zona de confort para abrir nuestro corazón a alguien más. Nunca más volvemos a ser iguales. Mi casa siempre estuvo llena de más hermanos, personas que vivían en zonas muy rurales donde no habían colegios. Los papás los traían a que vivieran en la casa y mis papás los recibían como uno más de la familia. Uno más que ante la muerte de mi mamá lloraron, que en los momentos importantes estuvieron ahí. Y mi casa siempre estuvo llena de otros hermanos. Y yo crecí en un ambiente donde papá y mamá acogían a otras personas. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía la sensibilidad del amor de los demás porque ella fue abandonada siendo niña por su mamá de un padre promiscuo y ella tiene que crecer con una tía y que en algunos momentos ella solía decir casi mendigaba amor. Hasta que casándose de adulta logra dar todo el volcán de amor que ella ha tenido por dentro y partió con el amor de sus hijos y el amor de muchos hijos más. Muchas gracias por estar con nosotros y abrir tu corazón y por recordarnos a través de tu libro que te amo para siempre, que somos traídos del lugar más recóndito a sentarnos a la mesa del Rey. Amén, amén. Esa es nuestra verdad y gracias por esta conversación. Gracias a ti y gracias a usted por acompañarnos. Recuerde, usted es la respuesta de Dios para muchos que están clamando en su soledad y con lágrimas en sus ojos. ¿Cuándo vendrá Dios a abrazarme a mí? Usted y yo somos los abrazos de Dios para el que vive en soledad. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.